la sombra con alas. Era una noche fría de noviembre en Point Pleasant, West Virginia. Tom, un camionero que hacía rutas nocturnas, había escuchado rumores sobre el Mothman, una figura alada que aterrorizaba la región. No le daba mucha importancia, para él, eran solo historias para asustar a los forasteros. Pero aquella noche cambiaría su escepticismo. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando su camión se desvió hacia una carretera secundaria. Una densa niebla comenzó a cubrir el camino, y las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante. La radio del vehículo emitía estática, algo que no era inusual en carreteras alejadas, pero de repente, la estática cesó. En su lugar, un ruido agudo y metálico perforó sus oídos, haciendo que el volante se le resbalara de las manos. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio inquietante. Tom, intentando calmarse, continuó conduciendo. A lo lejos, una figura se dibujó entre los árboles. Al principio, pensó que era un venado o algún animal grande, pero conforme se acercaba, notó que era algo completamente diferente. La figura era alta, más alta que cualquier persona, con una forma humanoide, pero con enormes alas que se extendían a sus costados. Lo que más lo perturbó fueron sus ojos, 2 orbes rojos, brillantes y fijos en él. Tom sintió como el miedo lo paralizaba, el volante se le escapaba de las manos, y el camión se desvió hacia un costado. El Mothman desplegó sus alas en un movimiento lento pero amenazante, y en un segundo, voló hacia el cielo nocturno, desapareciendo en la neblina. Tom recuperó el control del camión y aceleró lo más rápido que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Sentía su corazón a punto de explotar, las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Unos minutos después, llegó a una gasolinera, donde estacionó el camión y trató de calmarse. Le contó al encargado lo que había visto, pero este solo lo miró con incredulidad. «No eres el primero que habla del Mothman», dijo el hombre con una sonrisa incómoda. «Dicen que cuando lo ves, algo malo está por suceder». Al día siguiente, Tom se enteró de que un puente en la zona se había derrumbado, llevándose la vida de varias personas. Desde entonces, nunca volvió a conducir por esa carretera, y cada vez que la niebla se levantaba, no podía evitar recordar los ojos rojos y brillantes que lo habían observado desde las sombras. La noche en Flat Oaks. Era 1952, en el pequeño y tranquilo pueblo de Flat Oaks, West Virginia. Mary y su hermano menor, Sam, regresaban a casa después de jugar en el campo cuando notaron algo extraño en el cielo. Una luz brillante cruzó sobre ellos, y su fulgor iluminó el bosque cercano como si fuera de día. Curiosos, decidieron seguirla. Al acercarse a la loma donde había caído la luz, encontraron una humareda densa que salía del suelo. El olor era nauseabundo, como una mezcla entre azufre y metal quemado. Sam comenzó a toser, pero Mara insistió en que debían acercarse más. En su cabeza solo rondaba la idea de encontrar algo que jamás nadie había visto. Con cada paso que daban, la temperatura parecía bajar, y un silencio abrumador se instaló en el aire. De pronto, Sam se detuvo en seco. Frente a ellos, entre la neblina y los árboles, se distinguía una figura. A primera vista, parecía ser una silueta humanoide, pero cuanto más la miraban, más se deformaba en su mente. Era alta, al menos 2 metros, envuelta en lo que parecía una especie de traje metálico. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba cubierto por lo que parecía una capucha que se estrechaba en punta hacia arriba. Los ojos de la criatura brillaban con un resplandor anaranjado, como brasas encendidas, y en su pecho había una especie de símbolo que parpadeaba lentamente. El aire alrededor de ellos se volvió más denso, y el ruido de algo arrastrándose por el suelo comenzó a resonar a su alrededor. El corazón de Mary se aceleró al ver que aquella cosa no estaba sola. De entre la niebla, más sombras se movían, como si estuvieran observando, rodeando. El pánico invadió a Sam, que tiró del brazo de Mary, obligándola a retroceder. Pero antes de que pudieran huir, la criatura principal levantó un brazo largo y delgado. Un sonido, como un chillido agudo que penetraba en su cabeza, los dejó paralizados. Sam cayó de rodillas, cubriéndose los oídos,
pero el sonido seguía resonando en sus mentes como si fuera parte de ellos. De repente, la criatura emitió una luz brillante desde sus ojos, cegándolos momentáneamente. Murray apenas pudo ver cómo la figura flotaba lentamente hacia ellos, deslizándose sobre el suelo como si no pesara nada. La tierra tembló bajo sus pies, y el zumbido en el aire se intensificó. No supo si fue por el terror o por el cansancio, pero en algún punto, todo se volvió negro. Horas después, Murray despertó en su casa, con la familia reunida a su alrededor. Nadie entendía cómo había llegado allí. Sam estaba en su cama, en un estado de shock, incapaz de hablar. Durante semanas, intentaron contar lo que habían visto, pero las palabras se les atoraban. Nadie les creía. Años después, cada vez que Murray cerraba los ojos, veía esa luz anaranjada, esos ojos brillantes que no eran de este mundo. Sabía que lo que había visto aquella noche no había sido un simple accidente. Algo había caído en Flatwoods, algo que no debía estar allí, y desde entonces, ella nunca pudo sacarse la sensación de que aún la vigilaban desde la oscuridad. Las pisadas en los pinos. Era una fría noche de invierno en Pine Barrens, Nueva Jersey. Charlie y su amigo David habían decidido acampar en el bosque, buscando alejarse de la rutina de la ciudad. Las leyendas sobre el diablo de Jersey no eran más que cuentos antiguos para asustar a los turistas, y los dos estaban seguros de que la única amenaza real en aquellos bosques eran los animales salvajes. La primera noche fue tranquila. Las fogatas encendidas, las risas y las historias alrededor de las llamas crearon una atmósfera relajada. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las ramas de los árboles se sacudían, emitiendo crujidos que resonaban como ecos lejanos. Ambos se encogieron en sus sacos de dormir, intentando ignorar los ruidos que el bosque parecía amplificar. Alrededor de las 3 de la mañana, Charles se despertó sobresaltado. Afuera, el viento se había detenido repentinamente, y un silencio absoluto llenaba el aire. No había cantos de aves nocturnas, ni el usual crollo de animales moviéndose entre los arbustos. Se sentó y miró a David, quien seguía durmiendo profundamente. Fue entonces cuando escuchó algo extraño, un sonido rítmico, como el golpeteo de cascos sobre el suelo, acercándose lentamente desde lo profundo del bosque. A medida que se acercaba, Charlie sintió cómo se le erizaba la piel. Se levantó con cuidado y salió de la tienda. Frente a él, en la nieve recién caída, vio lo que parecían ser huellas profundas. Eran grandes, de forma extraña, y no se parecían a nada que hubiera visto antes. Cada paso parecía indicar que algo pesado, con pezuñas, caminaba erguido sobre 2 patas. El sonido de los cascos se detuvo de repente. Charlie miró hacia el borde del claro donde se encontraban, y aunque el área estaba oscura, pudo distinguir una sombra alta y deforme entre los árboles. Tenía la forma de un ser alado, con una cabeza extraña que parecía ser la de un caballo o algo similar, y unos ojos pequeños y brillantes que lo observaban desde la oscuridad. En ese momento, sintió una oleada de miedo paralizante, como si su cuerpo hubiera perdido la capacidad de moverse. El aire se volvió denso, y un hedor sulfuroso lo envolvió, casi haciéndolo vomitar. Aquel ser no se movía, solo lo observaba desde las sombras, emitiendo un gruñido bajo y gutural. Charlie retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la criatura. Apenas entró en la tienda, despertó a David, quien al principio lo miró con incredulidad. Pero cuando ambos salieron de nuevo y vieron las huellas que se extendían hasta el borde del claro, David palideció. «Vámonos», dijo con voz temblorosa, sin preguntar más. Antes de que pudieran recoger sus cosas, un estruendo en los árboles a su alrededor los hizo correr. El sonido de alas enormes batía el aire sobre ellos, y un grito inhumano resonó por todo el bosque. Nunca miraron atrás, corriendo a través de la nieve hasta llegar al coche, donde arrancaron a toda velocidad. Cuando finalmente llegaron al pueblo más cercano, contaron lo sucedido a un par de ancianos locales. Uno de ellos simplemente asintió y les dijo: «El diablo de Jersey». Lo vieron. No son los primeros, pero tengan suerte si nunca más vuelven a cruzarse con él.
Desde entonces, Charlie no volvió a poner un pie en Pine Barrens. A veces, cuando el invierno regresaba, recordaba aquel sonido de cascos y el destello de aquellos ojos en la oscuridad. Y cada vez que lo hacía, sabía que la leyenda del diablo de Jersey era mucho más real de lo que jamás quiso creer.